Muy bien, vamos a continuar con el segundo video de programación orientada a objetos. Ahora vamos a ver algunas de las técnicas características de la programación orientada a objetos. Herencia, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo, cohesión y acoplamiento. Habíamos dicho que la programación orientada a objetos era una forma de programar. A partir de pensar, diagramar nuestro sistema orientado a objetos, donde los objetos tendrán atributos y métodos. Y también habíamos dicho que para poder lograr eso, para poder lograr ese nivel de abstracción, ese modelado de objetos, para que eso sea eficiente, teníamos que tener en cuenta, o mejor dicho, se basaba en la implementación de varias técnicas, como la herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento, las cuales vamos a describir en esta parte del video. La herencia la habíamos explicado en el video anterior, la repasamos. Habíamos dicho que teníamos una clase llamada superclase, de la cual heredaban las clases que estaban más abajo. Si tenemos en cuenta, pensamos esto como una estructura jerárquica. La herencia es uno de los mecanismos de la programación orientada a objetos por medio del cual una clase se deriva de otra de manera que extiende sus funcionalidades. La clase de la que se hereda se suele denominar clase base o clase padre o superclase. La clase persona, en el ejemplo que estamos desarrollando nosotros, será la superclase en este sistema donde la clase maestro y la clase alumno heredan de la superclase. ¿Qué es lo que van a heredar? Sus métodos y sus atributos. En el ejemplo que estamos desarrollando nosotros, la clase persona va a ser una clase abstracta. ¿Qué significa que es abstracta? Significa que nunca la voy a instanciar por sí sola. Nunca existirá dentro de mi sistema que tengo planteado acá ahora un objeto de tipo persona. ¿Por qué? Porque el sistema que planteé para el ejemplo dice que lo que voy a registrar son los maestros, o sea, los docentes, y los alumnos. No voy a registrar una entidad llamada persona. Ya vamos a crear los objetos directamente como persona o maestro. Entonces, la clase persona será abstracta. Nunca va a tener una instancia propia. Nunca va a haber un objeto de la clase persona. Fíjense, acá tenemos una copia de pantalla del código que venimos desarrollando. La clase persona nunca se instancia. Nosotros instanciamos la clase maestro y la clase alumno para dar vida al objeto alumno nuevo y al objeto maestro nuevo. En el desarrollo de nuestro script no tenemos nunca un objeto de tipo persona. Por eso, en este script que desarrollamos, la clase persona es abstracta, no tiene una instancia propia. Pasamos a otro concepto, que es el concepto de encapsulamiento, también conocido como ocultamiento. Se utiliza para mantener ocultos atributos y o métodos de una clase, de manera que la lógica que rige a este elemento puede ocultar para el resto de los objetos y solo se accede a través de un método. Eso lo vamos a ver ahora o más adelante con algunos ejemplos. La idea del encapsulamiento es hacer que algunos atributos y o métodos solo puedan ser accedidos de una forma en particular
y mostrados también de una forma particular para que el resto de los objetos no puedan ver cómo esa clase los trata. A ver, acá tenemos un pedacito de código que hice para ejemplificar esto. Acá lo que hice fue tomar la clase alumno y el atributo curso lo modifiqué para que sea ahora, para que esté oculto, para que esté encapsulado. ¿Cómo hice eso? Bueno, en otros lenguajes, como ser el Java, tengo la posibilidad de definir, mejor dicho, no la posibilidad, ya la misma sintaxis me dice que yo tengo que definir todos los atributos de tipo público o tipo privado. Ya en la definición del atributo tengo que poner si va a ser público o va a ser privado. Bueno, Python eso no me lo exige. De movida todos los atributos serán públicos y para hacerlos privados la forma que tiene es agregándole el doble guión bajo adelante. Entonces el atributo curso, por ponerle los dos guiones bajos adelante en su definición, estoy haciendo que ese sea privado. ¿Qué significa que es privado? Que yo no voy a poder acceder en forma directa al curso, sino que voy a tener que valerme de algún método para poder ver o escribir la variable curso de la clase alumno. Entonces es típico, una vez que hicimos un atributo de tipo privado, generar dos métodos, uno que es un set y otro que es un get. El set justamente para poder escribir el valor y un get para poder obtener el valor. Acá es muy sencillo qué es lo que varié para que justifique esto. ¿Por qué yo quiero o puedo necesitar que algún atributo sea privado? Por ejemplo, si la forma de armar el curso es una forma particular y no quiero que varíe y no quiero que sea visible desde otro lado. Por ejemplo, al curso, llamémosle redes 1, el sistema al finalizar el redes 1 le agrega un guión bajo 2020 para hacer referencia que es redes 1 pero con el modelo del año en curso. Entonces eso queda oculto dentro de la clase alumno. Las otras clases no saben cómo se arma la variable curso. No pueden escribir la variable curso porque la forma de escribir la variable curso quedó oculta quedó encapsulada dentro de la clase alumno. Y para verlo también no puedo acceder en forma directa, sino que tengo que hacer uso del método getCurso. Y getCurso me va a devolver lo que yo quiera. Esto tranquilamente acá podría agarrar, sacarle el 2020 y devolverle solo la primera parte. En el caso de que la variable curso que imagínense que esto es un sistema que todos estos datos los voy a guardar en una base de datos. Entonces el valor que guardo en la variable, el valor que guardo en la base de datos va a ser el nombre del curso, redes 1 guión bajo 2020. Por algún motivo, esto es un ejemplo nada más, ¿no? Cuando lo muestro, yo puedo querer mostrarlo sin el 2020, porque eso es algo interno. Entonces el getCurso podría agarrar, levantar ese valor de la base de datos, sacarle el 2020 y solo devolverme el redes 1. Entonces queda oculto y es sola la clase alumno la que sabe verdaderamente cómo se trata y cómo se arma el valor, el atributo curso. Para el resto de los objetos está encapsulado la forma de cómo esa clase trata a los datos. En realidad a este dato solo, que es el que hicimos oculto, el que hicimos de tipo privado, por haberle puesto el doble guión adelante. Yo puedo tener encapsulado atributos o puedo tener encapsulado métodos.
si a este método acá adelante le pongo un doble guión bajo, bueno, este setCurso solo va a poder ser utilizado por la clase alumno y en forma interna. No voy a poder hacer que otro objeto use ese atributo que acabo de hacer privado. Acá en el ejemplo solo tenemos privado un atributo, que es el atributo curso. La clase alumno hereda de persona. Acá tenemos entre paréntesis el nombre de la clase de donde hereda. Y vamos a utilizar el método super.init para crear una instancia de persona que solo va a funcionar acá adentro, no va a tener una instancia propia por afuera de esto, y me sirve para hacer uso de todas estas variables que las estoy heredando. Con el doble guión bajo encapsulo y hago que curso sea de tipo privado, está oculto, solo se ve acá adentro. Los métodos getCurso y setCurso los utilizo para poder interactuar desde afuera con este atributo que lo acabo de hacer privado. Entonces, como fui y modifiqué la clase alumno, vuelvo a mi código y ya no voy a poder hacer uso de la variable curso de esta forma, poniéndole un punto y acá el curso, sino que voy a tener que valerme de alguno de los métodos. De los métodos que también creé para poder hacer uso de, para poder acceder a ese atributo. Entonces, ese atributo ya no está más accesible en forma directa. Esta sería la forma directa, sino que voy a poder obtener su valor a través de un método. Y ese método me oculta cuál es la forma de generar el valor del curso. Está encapsulado. Pasamos a otro concepto que es el concepto de polimorfismo. Poli significa más de uno y bueno, y morfismo hace referencia a la forma. Se denomina polimorfismo a la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. Un objeto polimórfico es una entidad que puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución del programa. Veamos a qué hace referencia esa definición. Vamos a hablar de polimorfismo de dos formas. Una es la sobrecarga de un método. Habíamos dicho, poli es más de uno y morfismo viene de forma. Yo acá voy a tener, para la clase maestro, generé dos métodos que se llaman exactamente igual, getIdEmpleado. ¿Cuál es la idea de tener dos métodos que se llaman iguales? Bueno, que según cómo los instancio, en esta instancia no le estaría pasando ningún parámetro y en esta le estaría pasando un parámetro, va a ser distinto lo que yo devuelva. El nombre del método es el mismo, sin embargo lo que devuelve es distinto. ¿Cómo el sistema se va a dar cuenta de qué es lo que tengo que hacer? Solo por la cantidad de parámetros que le paso. Cuando llamo al método getID y le paso una variable justamente de tipo, porque se llama tipo acá, va a realizar algo distinto que si llamo al método getEmpleado y no le paso nada. Fíjense, supongamos que el ID de empleado es un valor que está compuesto de 3 letras más un número. Acá, si llamo a getEmpleado sin pasarle ningún parámetro, me va a devolver esa variable de manera entera, todo junto, los números y las letras. Ahora, si llamo a getEmpleado, pero le paso un atributo, el constructor
va a ser distinto y lo que me va a devolver es una lista. Me va a devolver separado lo que es las letras de lo que es el número. Me va a devolver un array, una lista con dos elementos. Por un lado las letras y por otro lado los números. GetEmpleado va a ser un método polimórfico. Yo acá lo que estoy haciendo es una sobrecarga del método getEmpleado. Y varía su forma, varía lo que me devuelve según cómo lo llamo. Si lo llamo sin pasarle ningún parámetro, me devuelve esto, y si lo llamo pasándole algo, me va a devolver algo distinto. Entonces, acá tengo una sobrecarga de un método, y el método getIDEmpleado es polimórfico, tiene más de una forma. ¿Para qué puedo utilizar esto? Un ejemplo típico es si estamos trabajando, por ejemplo, un sistema donde por un lado tengo la creación de maestros y por otro lado tengo la búsqueda de un maestro en particular, ¿no? Supongamos, estamos siempre con el mismo ejemplo de un sistema que estamos desarrollando para la escuela. Estoy parado en un módulo X del sistema donde a lo mejor simplemente quiero ver el número de documento, o en este caso el número de ID, ¿no?, del empleado. Yo no quiero que me devuelva todos los datos del empleado, simplemente voy a ver un campo en particular. Entonces puedo tener un método que se llame igual, y según los parámetros que yo le paso, me va a generar una consulta en la base de datos trayéndome un solo parámetro o yendo a buscar todos los parámetros. Eso se le hace para que el sistema sea más eficiente. Porque si no, de la otra manera, si yo tengo un solo método para crear, por ejemplo, para ir a buscar a la base de datos y generar un objeto de tipo maestro, eso significa que tenga que traerme todos los datos de la base de datos relacionados con ese maestro. El nombre, el apellido, la dirección, los cursos, el ID de empleado, cuando en realidad por ahí yo lo único que quiero ver es el número de documento. Entonces genero dos métodos distintos con el mismo nombre, y según lo que quiera hacer yo, invoco a uno o al otro. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, esto es una forma más prolija y conceptualmente distinta de trabajar a lo que sería, ¿cómo logro esto con la programación estructurada o tradicional que utilizaríamos fuera del modelo de objetos? Con una serie de if anidados. Entonces yo tendría un if. Si se da tal condición, busca en la base de datos solo el DNI. Si se da esta otra condición, busca en la base de datos y tráeme todos los datos. Bueno, acá tendríamos algo más prolijo de hacer, más fácil de llevar adelante desde la lógica, y implementado desde la programación orientada a objetos, haciendo la sobrecarga de un método. El método va a ser polimórfico porque va a ser el mismo nombre y va a devolver o va a realizar una acción distinta en función a cómo lo llamo. Un ejemplo que tal vez quede más claro que con el ejemplo que veníamos haciendo de alumno y maestro podría ser este. Esta sintaxis que tenemos acá es de Java. Esto está codificado en Java. Tenemos tres clases. Tenemos la clase perro, la clase gato y la clase animal. Tanto gato como perro heredan de animal. En el método animal, en la clase animal tenemos definida el método makeSound, ¿sí? Nos queda más que claro que tanto el gato como el perro van a tener el mismo método makeSound porque lo están heredando de animal. Sin embargo, tengo que generar algo distinto. El makeSound lo tengo en la clase animal. El gato hereda el makeSound de acá arriba, pero no puede
generar el mismo sonido que el perro. Entonces tengo que sobreescribir el método con el mismo nombre. Por eso, porque va a ser un método polimórfico. Va a ser makeSound, que es el mismo, nada más que, fíjense acá en el ejemplo, devuelve miau. Y en animal, perdón, en perro, tendré el método makeSound, porque lo heredo de animal, pero lo tengo que reescribir, porque es obvio que no va a devolver un miau, sino que va a devolver un wof, como dice acá, que sería el sonido que hace un perro. Entonces, este ejemplo tal vez sea más claro de los métodos polimórficos, que depende donde esté, me va a devolver algo distinto. En el caso anterior eran los métodos de una misma clase, la clase maestro. Acá el método polimórfico lo voy a tener porque heredo de una clase superior, pero el concepto es similar en el sentido de que tiene el mismo nombre y me devuelve algo distinto. Ahora vamos a pasar a dos medidas que estos hacen a poder medir o hacer referencia a la calidad de lo que estamos desarrollando, si lo estamos pensando bien y aplicando bien las técnicas para llevarlo al modelo de objetos. Vamos a hablar de la cohesión y el acoplamiento. Uno de los objetivos más importantes del diseño orientado a objetos es conseguir una alta cohesión entre clases y un bajo acoplamiento, como dos medidas que hacen referencia a la calidad de nuestro diseño. Alta cohesión. Cohesión tiene que ser alta. Y eso nos va a dar una medida que nos indica si las clases tienen una función bien definida dentro del sistema. Nos dice si la información que almacena una clase, nos dice que la información que almacena una clase debe ser coherente y debe estar relacionada con la clase. A ver, para poder saber si nuestro diseño tiene una alta cohesión y un bajo acoplamiento, después nos vamos a valer de patrones de diseño. Vamos a aplicar patrones de diseño que nos va a decir, nos va a ayudar cómo ir modelando nuestro modelo de objetos y saber si se cumplen estas dos premisas de la alta cohesión y un bajo acoplamiento. Por afuera del patrón, de los patrones de diseño, para saber si nosotros nuestro sistema lo estamos desarrollando bien, si la clase no está bien definida, nos vamos a dar cuenta solos, porque nuestra clase no va a poder desarrollar su propósito por sí solo, o nos va a quedar muy aislada y no va a tener mucho sentido de que esté. Todo eso después con la experiencia nos vamos a ir dando cuenta cuando una clase está bien definida. Pero si las clases están bien definidas, tendrá una alta cohesión y es uno de los requisitos para un buen diseño orientado a objetos. Dijimos alta cohesión y dijimos bajo acoplamiento. ¿A qué se refiere con bajo acoplamiento? Es una medida de la interacción o dependencia entre clases. ¿Cuánto van a estar relacionadas las clases? ¿Cuánto va a depender el funcionamiento de una clase de otra? Un acoplamiento fuerte, que sería lo contrario a lo deseado, significa que las clases relacionadas necesitan saber detalles internos unas de otras. Los cambios que yo realice en una se van a propagar por todo el sistema, haciendo muy difícil el seguimiento o después poder meter mano en una actualización, en un cambio. Las clases deberían estar bien definidas para que todo su comportamiento quede dentro de la misma clase sin tener que depender de otras clases para poder realizar sus funciones. Por eso siempre debemos
intentar que nuestras clases tengan un acoplamiento bajo. Cuanto menos cosas conozca una clase de otra, menor será el acoplamiento entre ellas. Alta cohesión y bajo acoplamiento, dos variables que se requieren en un buen diseño orientado a objetos. ¿Y cómo lograr estas dos? Lo vamos a ver con los patrones de diseño. Muy bien, acá cortamos el segundo video de la programación orientada a objetos.